Muy buenas noches, nos encontramos en otro programa para hablar un poco de la situación que nos amerita en este preciso momento. Mi nombre es Emanuel Zunino y tenemos a la médica especialista en el Hospital Tornú, Guadalupe Marcosich. ¿Cómo estás? Hola Manu, ¿todo bien y vos? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista que me otorgás y quería consultarte cómo se encuentra la situación del Hospital Tornú en este momento. La situación en el Hospital Tornú, la verdad diría que está compleja. Bueno, nuevamente se están implementando muchos cambios en el hospital, en todo lo que es la organización de las salas de internación, de los médicos, de la guardia, la reestructuración en el personal de trabajo. Bueno, y hay mucha incertidumbre de cómo va a ser esta segunda ola del COVID. ¿Ustedes se están preparando para recibir una mayor cantidad de personas que tienen síntomas? ¿Siempre están en una situación esperando que se logre poder combatir a esta segunda ola? Sí, justamente todos estos cambios tienen que ver con esto, de estar a la espera de un número cada vez mayor de Mm. pacientes que, por un lado, se internen y por otro lado, que este año probablemente le toque a pacientes quizás más jóvenes y con una Mm. enfermedad mucho más activa. Y eso la verdad que nos tiene, por un lado, preocupados y por otro lado, bueno, a la espera y preparándonos, ¿no? El afluente de pacientes que llega al hospital y que Mm. bueno, en su primer momento, digamos, fueron muchas salas de internación, después bajó el número de pacientes, esas salas se redujeron y pasamos a atender patologías clínicas generales, y ahora Sí. nuevamente volvemos, bueno, a reestructurarnos para recibir más cantidad de pacientes COVID. Y bien mencionabas los pacientes, la mayor cantidad que ahora en estas últimas semanas están recibiendo. ¿Cuántos casos reciben para hisoparse por COVID-19 en un día promedio, más o menos? En un día promedio, el hospital, en lo que es la unidad de febriles, lo que llamamos la SUFU, están recibiendo aproximadamente, te diría, un número de 500 personas. En mi hospital, que es el Hospital Tornú, por lo menos estos datos fueron hasta fines de la semana pasada. Asumo que un número así o un poco mayor se habrá sido esta semana. Aproximadamente 500 a 600 personas estaban hisopando Y, diariamente. sí, y cada una tenía síntomas o iba variando según contacto estrecho con otras personas. ¿Por qué se acercaban al hospital? Los motivos de consulta generalmente tienen que ver, sí, predominantemente es por los síntomas, por presentar síntomas, cumplir con los criterios de definición de caso y por eso acuden a hisoparse. Y hay gran parte también que es por el tema de haber presentado contacto estrecho. Que ahora al tener los puestos de detectar, eso medio que se descentralizó de lo que son los hospitales de agudos, pero igual así se reciben esos casos también. Y algo también que siempre en los medios se está mostrando, que son el tema de las camas en intensiva. En el Hospital Tornú, ¿se encuentran muchas camas ocupadas por COVID-19? En el Hospital Tornú, en la terapia intensiva al día de hoy, eh, la realidad es que en terapia intensiva sí, la mayor cantidad de camas está ocupada por pacientes COVID, y en lo que es la terapia intermedia, porque nosotros tenemos terapia intensiva y una terapia intermedia, que es como una terapia de menor complejidad, que desde que arrancó la ola COVID se transformó, digamos, funcionalmente, funciona como una terapia que cuenta con la misma cantidad de camas, más o menos entre 10 12 camas. Esta terapia intermedia, quizás, que ahora funciona como terapia intensiva, tiene pacientes tanto COVID, pero en menor medida, y atiende más otras patologías clínicas digamos, que no tengan que ver con el COVID. Y, o sea, si uno suma la totalidad de camas que serían de terapia en sí, te diría que hoy en día más de la mitad está ocupada por pacientes COVID. Más de la mitad. Sí, más de la mitad. Y se prevé que en estas semanas, con las nuevas restricciones, quizás puedan bajar los casos en terapia intensiva, o se prevé también que aumente quizás el porcentaje. La verdad que hablo acá como una opinión personal, yo Sí. creo que no, creo que esto va a persistir, irá variando relativamente a lo largo del tiempo, de acuerdo en función de la necesidad del hospital y demás, pero yo creo que predominantemente las camas de terapia van a seguir siendo ocupadas por pacientes COVID, porque Mm. bueno, es la patología que en este momento más provoca quizás que los pacientes requieran
terapia intensiva, sobre todo por la necesidad de un respirador, ¿no? Más que nada. Estamos hablando con Guadalupe Marcosich, recibida en la UBA y médica del Hospital Tornú. Quería bien mencionarte cuando vos recién dijiste los respiradores, los insumos médicos. ¿En el hospital cuentan con los elementos necesarios para tratar esta segunda ola? La verdad que en el hospital hay insumos, tanto bueno para lo que precisen los pacientes como tanto para lo que sería la protección personal nuestra y o sea, del personal médico, de enfermería. A ver, es un hospital público, siempre Sí, están los déficits, pero tenemos material como para trabajar. A ver, pero bueno, el tema es que también hay que ver cómo se desenvuelve todo, qué cantidad de pacientes vamos a tener, bueno, cómo vamos a distribuirnos, digamos, nosotros los médicos, el personal, para poder trabajar, ¿no? Siempre uno trabaja pensando en que los recursos son limitados, y bueno, quizás los respiradores y las camas, digamos, eso es quizás lo más preocupante. Después, más allá de eso, todo lo que sería insumo para el personal o para el paciente en sí, con eso se cuenta, ¿no? El tema es que el paciente pueda llegar a tener esos cuidados y a tener ese sí. espacio hospitalario para poder ser atendido, ¿no? Que pueda entrar al sistema de salud e internarse. También te quería preguntar, aparte de llegar a este extremo, quizás de tener que utilizar una cama de una terapia intensiva, ¿qué recomendaciones le darías a las personas para no llegar a ese momento, para que puedan prevenir tener quizás que ir al hospital o tener que hisoparse para no gastar insumos? ¿Qué consejos les darías? Primero, bueno, con respecto a esto, con respecto a la prevención y demás, yo siempre digo lo mismo, que es importantísimo el uso del barbijo, es importantísimo el distanciamiento, fundamental. Fundamentalmente eso, tratar de estar lo más aislado posible, digamos, dentro de lo que se puede, reducir al máximo la exposición con gente, no acudir a lugares poblados, a aglomeraciones, tratar de evitar el transporte, en tanto, digamos, el trabajo, las actividades diarias de uno lo permitan, ¿no? Las medidas básicas de cuidado, el lavado de manos, todo eso es primordial, ser conscientes de que la prevención propia es también prevención para el que tengo al lado, para mi familia, para los vecinos, para la gente que viene al edificio, la gente con la que trabajo. Cuidarme yo implica cuidar al resto con esto, y eso es súper importante, tener esa responsabilidad propia y social. Y bueno, eso básicamente, eso es lo más importante. Todos los que Sí. puedan llegar a tener acceso a la vacunación, mismo también aprovecharlo, eso es muy Mm. importante. Más allá de los cuidados, el día que podamos llegar a tener inmunizada la mayor parte de la población, se supone que todo esto debería empezar a mejorar toda esta situación. Así que bueno, mientras tanto hay que hacer todos esos cuidados, no queda otra, no queda otra. Claro, sí, que bien lo comenzamos a implementar el año pasado y ahora hay que reforzarlo aún más para poder evitar que se sumen más personas enfermas, que tengan que Exactamente. ocupar más camas. Es importante mantener ese hábito de higiene y también de distanciamiento entre las personas con estas nuevas restricciones que dio el presidente. Y hablando de Alberto Fernández, ¿qué te generó el comentario del presidente de que los médicos se relajaron estos meses? Fue terrible, la verdad, terrible. Indignación total. Uno lo siente como si fuera una falta de respeto incluso. Yo no espero, digamos, que nadie me venga a tirar flores por el trabajo que hago. Es mi trabajo, yo lo hago porque es algo que, bueno, lo dejé hacer, me gusta, a eso me dedico, y la verdad que todo el trabajo y el empeño que uno puso y todas las frustraciones con las que, digamos, se atravesó todo esto, y escuchar una cosa así es como bastante decepcionante y frustrante, ¿no? Pero bueno, yo no espero una felicitación, pero la verdad que escuchar una cosa así es Sí, fue un muy... comentario de fortuito Sí, y la verdad desafortunado. que, sí, sí, que se equivocó en mencionar que se relajaron, la palabra relajarse en un momento que los médicos son los encargados de combatir a esta enfermedad, a esta pandemia, y son los principales también que tienen los riesgos de poder enfermarse, así que también es importante detallar que están siempre en constante peligro ante esta enfermedad. Para ir cerrando, quería preguntarte si en el Hospital Tornú
recibieron muchas vacunas para los grupos de riesgo y también para el personal médico, si la cantidad fue suficiente para poder inmunizar a las personas. Sí, el hospital recibió vacunas suficientes para todo el personal de salud, o sea, todos los trabajadores del ámbito de salud en el hospital fueron todos inmunizados, tanto con la primera como con la segunda dosis. No se recibió en el hospital vacunas como para inmunizar a la población de riesgo. Toda esa población, digamos, mejor dicho, toda esa vacunación extra que no es del personal de salud hospitalario, entonces hay otros centros, está por ejemplo, bueno, la rural y otros centros a lo largo de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, que es donde estamos nosotros, donde está situado el hospital. Hay un montón de lugares donde se inmuniza a la población de riesgo. Cada hospital inmuniza al personal de salud que quisiera vacunarse. Pero sí, las vacunas para el personal hospitalario fueron suficientes, sí. Le faltaría gran parte de las personas que son de riesgo para poder inmunizarlas también, pero bueno, lo importante es que el personal médico del hospital esté todo vacunado. ¿Y vos querés realizar algún comentario para aquellas personas que no se cuidan, que no les importa o que no creen en esta pandemia? ¿Vos qué le dirías a esas personas que son reticentes, que quizás no les preocupa la situación? ¿Qué le aconsejarías y qué le dirías? Bueno, la verdad que, a ver, a todas estas personas que no respetan o que no se cuidan, la verdad que es difícil pensar que uno le diría porque, bueno, digamos, si la realidad es que hasta que quizás, y ni siquiera, ¿no? Pero bueno, hasta que no les toque, la verdad, vivir algo desagradable, quizás nunca se vayan a dar cuenta de verdad de que esto es algo serio, de que esto es algo grave, y entender, o sea, realmente es esto, ¿no? Entender que más allá de que uno no se cuide, que quizás las consecuencias por mi irresponsabilidad no las termine pagando yo, ¿no? Sino que las termine pagando otro, y que eso es lo más grave. Las consecuencias de mi accionar o de mi no accionar, quizás no las pago yo, ¿no? Los platos rotos los junta otro, y eso es lo terrible en esto. Es tan importante crear esa conciencia de que cuidarme a mí es cuidar al resto. Sí, sí, preocuparse por el otro y ser conscientes, como bien decís, en que hay que cuidarse y mantener todos los protocolos para no contagiarse uno y para no contagiar al otro, que quizás la puede sufrir y bastante, la puede Totalmente. pagar cara. Sí, totalmente, totalmente. Bárbaro, Sí. hablamos con Guadalupe Marcosich, te agradezco mucho por esta entrevista Gracias, y bueno, Manu. también es importante remarcar que si tienen síntomas o si tuvieron contacto estrecho, llamar al 107 en la ciudad de Buenos Aires para poder ser atendidos y seguir con esta batalla contra el coronavirus. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Manu.